Gustavo Petro, guerrillero castrochavista malandro asesino. No, nada de eso. A Petro le han caído muchas críticas absurdas y noticias falsas. Que asesinó gente en el Palacio de Justicia, cuando ni siquiera estuvo en la toma del palacio. Que cómo es posible que un político de izquierda se compre un Ferragamo. Como si el tipo tuviera que andar en harapos por ser de izquierda. Que son mejores los Crocs. Que fue guerrillero y que por haberlo sido es un asesino y torturador, cuando jamás se le han probado esos delitos. Que quiere obligar a todos los colegios a darles dosis mínima a los niños. Ajá. Y sobre todo que quiere convertir a Colombia en Venezuela. Cuando eso es solo una estrategia que se inventaron para asustar a la gente. Todos esos son cuentos chimbos que lo único que quieren es embolatar el debate. Pero eso no significa que Petro sea perfecto. Ahora pues el candidato que va a salvar a Colombia. O el Moisés, como él mismo se presenta. ¿Lo que sigue ser Dios o qué? Aquí les traemos algunas razones reales de peso para que no voten por él. Pero antes vayamos con una notica biográfica. Petro ha sido miembro del ala política del M19, personero de Zipaquirá, concejal, representante a la Cámara, senador y alcalde de Bogotá. Un tipo recorrido, experimentado, visionario, que conoce el país, pero con unos cuantos defectos. Comencemos con su personalidad. Petro no suele sonreír, es buen bailarín y habla de sí mismo en tercera persona. Además, tiene fama de orgulloso, egocéntrico, soberbio y de inflar sus éxitos. Y no solo es fama. Es verdad, en su época en la alcaldía de Bogotá nos quedó claro en varias ocasiones. Cuando cambió el modelo de aseo en Bogotá, que produjo una crisis ambiental que duró 3 días, uno de los que quedó en la mira fue el gerente del acueducto, Diego Bravo. Bravo quiso renunciar, pero Petro se negó a aceptar su renuncia. El problema es que Bravo la había embarrado, eso está claro. El proceso estuvo lleno de improvisación, de salidas en falso, estuvo mal planeado. La embarró bien feo. Y aún así, Petro prefirió respaldarlo solo por no darles el gusto a sus opositores en el consejo. ¿Qué le importaba más al alcalde Petro? ¿Los ciudadanos o su capital político? En otra ocasión, el procurador Ordóñez inhabilitó a Guillermo Asprilla, su secretario de gobierno, porque resulta que Guillermo Asprilla era empleado del distrito y al mismo tiempo abogado en una demanda contra el distrito. Eso iba contra la ley. Pero Petro dijo que se trataba de una persecución. Entendemos que Ordóñez le tuviera tirria a Petro y se la montara por lo que fuera. Pero lo de Asprilla estaba probado y estuvo mal hecho. Tiempo después, Asprilla murió por una enfermedad y Petro insistió hasta decir que el procurador había llevado a la muerte a Asprilla. Ay, por favor, eso no tiene ningún sentido. Es la muestra perfecta de alguien que prefiere tener la razón a cualquier precio antes que aceptar un error. Una muestra de soberbia. A lo que le sumamos una muestra de su individualismo radical. Yo. Eso quedó claro cuando su entonces secretaria de Movilidad, Ana Luisa Flechas, renunció a su puesto. Mientras Flechas tomaba unas medidas, Petro por su lado proponía otras y las anunciaba sin avisarle nada. En la mañana Flechas hablaba y en la tarde Petro decía lo contrario. Lo mismo pasó cuando decidió que el acueducto iba a prestar el servicio de aseo. Como director de la Junta del Acueducto, Petro tomó la decisión así, de un plumazo, cuando esa función le corresponde al consejo, cuando no era su tarea. ¿No les parece muy peligroso que una persona que prefiere escucharse a sí misma por encima de todo quiera ser el presidente? ¿Que va tomando decisiones sin consultarle a los que están a cargo y son los que saben? Es un signo de grandeza y de humildad reconocer que uno no sabe absolutamente de todo. Pero Petro se cree capacitado para saberlo todo y hasta más. Y él prefiere quedarse solo con su verdad y punto. De hecho, decenas de sus colaboradores y amigos se fueron de su alcaldía. Es normal que un funcionario cambie su equipo, les pida renuncias protocolarias, etc. No es normal, en cambio, que la mayoría salga en circunstancias que nunca fueron aclaradas y en ocasiones acusándolo. Por ejemplo, Daniel García Peña, que era uno de sus amigos más cercanos, renunció a la alcaldía y le escribió una carta a Petro en la que decía: un déspota de izquierda, por ser de izquierda, no deja de ser déspota. La política del amor no es solo una bella frase, sino un profundo replanteamiento de la política. En otra ocasión, el gerente del Fondo de Vigilancia y Seguridad, Fernando Arbeláez, lo llamó déspota después de un enfrentamiento por un contrato con la ETB. Déspota. Y dijo en radio: es una verdad, pues ya son varios los amigos que decimos que ese es un rasgo de su personalidad. La esposa de García Peña, María Valencia, que era secretaria de Hábitat, también dijo que Petro estaba teniendo algunas actitudes que nos estaban empezando a sorprender. Y Navarro Wolf, quien fue amigo íntimo de Petro en el M19, lo llamó un llanero solitario. Háganse sus propias conclusiones. Entonces vean que a su necesidad de decidir en todo sin consultar a la gente que sabe, se le suma entonces la incapacidad para mantener un equipo. Valiente líder. Además de eso, Petro tiene la maña de engrandecer sus logros a costa de lo que sea. Vamos a mostrarles un ejemplo: los colegios. Hace poco Petro dijo que en su alcaldía se habían completado 48 colegios nuevos. Uno pensaría de inmediato, son construcciones nuevas en lotes nuevos. Porque si su propósito era crear más cupos y que más gente tuviera educación, pues
tiene que haber nuevos espacios. Pero la realidad es bien distinta. Cuando Petro hizo campaña para ser alcalde por allá en 2011, dijo que iba a construir 100 colegios nuevos. Luego, cuando ya fue alcalde, bajó la cifra a 86 y le cambió los términos. Dijo que iban a ser 30 completamente nuevos y 56 que iba a reconstruir, lo que no necesariamente crea cupos nuevos. Y además se comprometió a terminar 39 que habían quedado a medio hacer en las alcaldías anteriores. ¿Y qué pasó luego? Que de los 56 que iba a reconstruir, reconstruyó solo 5. De los 39 que habían quedado a medias, terminó 8. Y de los 30 que dijo que iban a hacer 9citicos, hizo 7. Y esos 7 resultaron no siendo nuevos, sino que eran casas que servían como colegios pero estaban inactivas. Y lotes donde faltando 6 meses para que se acabara su alcaldía no se había construido nada. Lo cual nos da una cifra real de 0. 0 colegios nuevos. Y entonces, ¿por qué Petro dice que hay 48? Ah, sí. Porque el distrito le metió mano a 48 colegios. Pero meterles mano no es igual a hacerlos de cero. O restauró colegios que ya estaban viejos, o los compró cuando ya funcionaban, o terminó los de la alcaldía anterior. Y de hecho le quedaron 23 por intervenir. Una cosa es reparar un colegio y otra bien distinta es construir uno totalmente nuevo para crear nuevos cupos. Deformar las cifras a conveniencia. Eso no es tan politiquero como lo que hacen sus enemigos políticos. Y esa misma necesidad de exagerar e incluso manipular las cifras ya ha pasado en otras ocasiones. Por ejemplo, cuando dijo que su alcaldía había cumplido el 80% de las metas y en realidad fue el 57%. Cuando dijo que redujo los hurtos en 19% cuando en realidad los redujo en 6%. Cuando dijo que en su periodo no murió un solo niño por hambre y en realidad murieron 9. ¿Qué tenemos hasta ahora? Un candidato que toma decisiones solo, que es terco, que se salta los procedimientos, que demuele a sus equipos de trabajo y que cuando tiene éxito suele exagerarlo. Bueno, pero supongamos que es solo un problema de personalidad, algo manejable. De vez en cuando un poquitico de orgullo no cae mal, un poquitico de picante. Sí, de pronto la soberbia bien manejada da buen resultado. Ser perfeccionista en un país tan desastroso mejoraría las cosas, de pronto. Ok, pero es que hay otra cosita que no nos suena de Petro. El hecho de que suele hacer alianzas dudosas. Se alió con el hermano de Guillo Ángel, un reconocido narcotraficante y una de las cabezas del MAS, para nombrar a Fernando Álvarez como miembro de la Junta Directiva de la Comisión Nacional de Televisión. Ah, y Fernando Álvarez es reconocido por ser fan de Pablo Escobar y recibir plata de los Rodríguez Orejuela. ¡Qué buena compañía, doctor Petro! Además de eso, eligió a Alejandro Ordóñez como procurador, sabiendo que era un tipo de ultraderecha. Petro dice que lo hizo porque Ordóñez le parecía un tipo que defendía a las minorías. Curiosamente, Ordóñez, que tenía la costumbre de repartir cargos burocráticos, puso de procurador delegado ante el Consejo de Estado a Diego Bravo, uno de los alfiles de Petro. Y esa es otra de sus alianzas dudosas, Diego Bravo. Antes de llegar a la Procuraduría, Bravo quiso ser personero, pero no lo dejaron porque le abrieron una investigación por irregularidades en una licitación. La Procuraduría terminó sancionándolo con una multa. Y aún con todo eso encima, el tipo terminó metido en la mismísima Procuraduría. Petro lo defendió y terminó nombrándolo en su alcaldía como gerente del acueducto. Además de su personalidad y de sus alianzas, tiene un tercer problema: sus fallas para gerenciar. Uno de sus primeros actos como alcalde fue prorrogar los contratos de Transmilenio entre 2012 y 2013, con los mismos operadores privados escogidos a dedo y con los mismos términos. Casi al mismo tiempo, Petro decidió hacer algo más con Transmilenio: bajar los pasajes para los más pobres. Y se juntó la mecha con el fuego. Resulta que Petro no planeó cómo cubrir el hueco que producirían esas pérdidas. Y en los contratos que había prorrogado tampoco cambió nada para que eso no sucediera. Entonces la Secretaría de Hacienda terminó dándole dinero a Transmilenio durante 3 años seguidos para que tapara ese hueco, y ese dinero lo sacó de nuestros impuestos. Tan mal hecha estuvo su estrategia que la plata del impuesto predial, que debería servir para invertir en la ciudad, la terminaron usando para reponerle las pérdidas millonarias a los operadores. Cualquier economista se habría dado cuenta a tiempo de ese desastre, y cualquier visionario se habría dado cuenta también del futuro del SITP. Vean, en la alcaldía de Samuel Moreno firmaron esos contratos para implementar ese sistema de transporte. Cuando Petro llegó a la alcaldía, el consejo le advirtió que ese plan tenía muchos problemas serios. Las calles estaban en mal estado, no cumplía las necesidades de la ciudad, la gente no tenía ni idea de cómo coger esos buses y ciertas tarjetas no servían. Si había todos estos problemas, Petro tenía la potestad de aplazar la implementación para que no hubiera un caos, pero lo puso en marcha de afán. ¿Y qué pasó? En sus 3 años como alcalde, el sistema no se terminó de implementar. Los SITP provisionales, que son unos buses viejos con el letrero del SITP, siguieron rodando fresquitos sin que los cambiaran, y los ciudadanos aprendieron a las patadas a coger los buses. Parece que el propósito de Petro no era meterle mano a la movilidad de la ciudad, porque no construyó un solo kilómetro del metro, aunque prometió construir 5. Dijo que haría la troncal por la avenida Boyacá,
y tampoco. Que iba a levantar 10 puentes vehiculares y solo cumplió con el 0.6 de esa meta. Y que iba a reparar el 100% de las ciclorrutas y apenas reparó el 8%. ¿Quién con esas cifras se haría llamar un gran gerente? ¿Preparados para más? Veamos lo que le pasó al Fondo de Seguridad y Vigilancia. Este fondo estaba encargado de invertir en la seguridad del distrito y era sobre todo y ante todo un nido de corrupción desde antes de la alcaldía de Petro. Pero cuando llegó Petro, se terminó de pudrir. En los 4 años de su alcaldía tuvo 7 gerentes. Muchos salieron o porque no estaban preparados para el cargo o porque tenían acusaciones por corrupción. Y aunque Petro radicó un proyecto para crear la Secretaría de Seguridad que le quitara las funciones al fondo y acabara con su corrupción, lo cierto es que bajo su alcaldía se siguieron haciendo negocios dudosos. Y al final, la secretaría quedó en veremos. Y el fondo tuvo un embrollo más. Su sexto gerente, Fernando Arbeláez, se negó a meterle una plata adicional a un contrato de la línea 123 que estaba a cargo de la ETB. En principio, la ETB iba a recibir 15.000 millones de pesos para modernizar la línea 123. Y Petro, según Arbeláez, le ordenó que autorizara 12.500 millones de más. Según 2 funcionarios y un informe de la Contraloría, Petro no dejó claro para qué necesitaba esa plata. La estrategia de todo gerente responsable. Y por último, pero no menos importante, las basuras. En octubre de 2012, Petro se sacó una idea de la manga, que no había incluido ni en su campaña ni en su plan de desarrollo: quitarles el negocio de las basuras a los privados. Petro decía que esos contratos los beneficiaban excesivamente y dejaban viendo un chispero a la ciudadanía. Entonces, había que equilibrar las cargas. Loable pero inútil porque Petro lo hizo pésimo. En diciembre de 2013, los privados salieron del negocio y le dieron esa responsabilidad al acueducto y a Aguas de Bogotá. Por 3 días hubo una crisis en Bogotá, basura regada por todas las calles. Desde entonces, Petro tomó decisión errada tras decisión errada. Primero importó 170 camiones usados, de los cuales se utilizaron 70 que estaban pésimos y el resto se quedó parqueado en Cartagena. Y segundo, después de haber cacareado por días que les iba a quitar el negocio a las mafias privadas, volvió a reunirse con esas mafias privadas para pedirles ayuda. Al final, algunos de esos contratos terminaron en manos de los mismos que los tenían, mientras el distrito quedaba encartado sin saber qué hacía con lo que ya había planeado. Terminó siendo peor la cura que la enfermedad. Todas esas fallas no nos dan un buen precedente. Menos aún cuando Petro quiere ser un presidente que va a cambiarlo todo. Absolutamente todo con sus propuestas. Aceptémoslo de entrada. Petro tiene claros cuáles son los problemas de Colombia. Su diagnóstico es prácticamente perfecto. Pero un médico que hace un diagnóstico no es necesariamente el mismo que puede operar. El primer problema es su falta de detalle. Sabemos que todos los candidatos lo tienen. Sus programas de campaña son un paquetazo de frases muy bellas, todas muy didácticas, perfectas, generales, ambiguas. Y ahí sí es difícil de sentir. Uno no pelea contra la utopía, pero entre más alta la ambición, mejor debe ser el plan. Y Petro implica unos riesgos altísimos en la ejecución, en la que ya vimos que él no es un experto. Una de sus propuestas es darles más tierra a los campesinos para crear un campo que nos saque adelante. Eso es lo que hay que hacer, lo que dice la Constitución. Pero eso requiere un nuevo catastro, una repartición equitativa de las tierras, un estudio serio y extenso de cómo va a comprar esas tierras, a quiénes, con qué métodos y bajo qué términos. Saber para qué sirven las tierras, qué se puede sembrar, cuánto tiempo se demorará la cosecha, otro poconón de procedimientos legales y sociales. Además de negociar con una oposición que lleva 84 años obstaculizando esta reforma. Si Petro no hubiera demostrado las fallas de gerencia, la falta de paciencia, la incapacidad para negociar y el afán absurdo que demostró como alcalde, no habría ningún problema. Hágale con toda. Pero Petro nos ha demostrado que no es el hombre para esas transiciones. Sus ambiciones son proporcionalmente inversas a sus capacidades para ejecutar. Y él lo sabe. Por eso propone una Asamblea Nacional Constituyente para ver si así puede aprobar sus reformas. La constituyente es patear la mesa, hacer borrón y cuenta nueva, desconocer todas las instituciones y decir vamos a reescribir todas las reglas. Eso puede salir bien como la Constitución del 91, pero lo más probable es que ahora salga muy mal. O la derecha vuelve a ganar como ha ganado los últimos 4 gobiernos y es la papaya para echar para atrás todos los derechos ganados en el 91 y de paso autorizar la reelección de expresidente. O Petro genera una revolución y llega con sus mayorías a la constituyente, lo que abre la puerta para que haga lo que se le venga en gana. Porque ya sabemos que es un tipo con ínfulas de Mesías, soberbio y arrogante. Hay más, amigos de la Colombia humana, hay más. A Petro le falta criterio y eso lo demuestra con el tema de Venezuela. Ha tratado de distanciarse del chavismo y de Maduro tanto como ha podido. Y no les vamos a decir que Petro es un castrochavista que va a expropiar, que va a cerrar medios y todo eso. Eso se llama especulación. Ni tampoco vamos a juzgar a Petro porque hay algunos aspectos de la política de Chávez que lo atraen. Tiene derecho a mirar qué sirvió y qué no sirvió de ese modelo. Pero sí resulta inaudito que un tipo que se jacta de su capacidad para la crítica no haya tenido la valentía para decir a
a tiempo que en Venezuela hay una dictadura y un dictador que están llevando a la gente a la muerte y al exilio. En general, cuando Petro habla de Venezuela, tiene la maña de desviar el tema. Que si critican al gobierno venezolano, que por qué no critican a Vargas Lleras. Que si critican al parlamento venezolano, que por qué no critican al colombiano. Que por qué se ocupan de Venezuela si aquí nos están robando Ecopetrol. Y cuando al fin medio responde, termina diciendo que se trata de una restricción a la democracia. Esa ha sido su estrategia. Buscarle la comba al palo, tan diplomático. Pero no le pesó utilizar el término dictadura o dictador para señalar lo que estaba pasando en Honduras, Argentina, Brasil, España, Yemen, Chile, Perú y Colombia. ¿Por qué se le suelta la lengua para decir que estos países tienen dictadura y Venezuela no? No, Venezuela no. Cuando al fin, después de mucho preguntarle y después de mucho tiempo de que fuera evidente que Maduro se había atrincherado al poder, aceptó que Maduro es un dictador, lo hizo de manera suavecita, sin fuerza, sin protestar. No sé, como que era apenas describe un paisaje. Fue más enérgico al decir que la oposición venezolana era peor que Maduro, el congresista que reventaba los parlantes en el Congreso denunciando a los políticos que se habían aliado con paramilitares, que denunció sin que le temblara la voz a las familias más poderosas de este país y que se enfrentó a un tipo con tantos tentáculos como Álvaro Uribe, terminó lanzándole un regañito de bajo voltaje a uno de los políticos más mediocres e insensibles de América Latina. Callarse frente a las violaciones de derechos humanos es hacerle pistola a la gente que sufre, solo por no querer contradecir a un proyecto político que admira. Es un acto de soberbia, de cobardía y de frialdad. Entonces repasemos. Ni su personalidad ególatra, ni su capacidad para dinamitar equipos de trabajo, ni sus alianzas dudosas, ni su administración a medias, ni su condescendencia con Maduro hacen que Petro sea nuestra mejor opción. Nada que ver con la política del amor. Si vieron que el sábado se creció el río Cauca y uno de los túneles del proyecto Hidroituango se toteó e hizo que se inundara el corregimiento de Puerto Valdivia, en Antioquia, y eso arrasó además con 3 puentes peatonales y la gente tuvo que salir corriendo desesperada, con miedo, y el gobernador de Antioquia, Luis Pérez, salió a decir que ya estaban resolviendo el pequeño impasse. Sí, pequeño impasse. Doctor, pequeño impasse es que a uno le salga un grano en la nariz el día del matrimonio, no sé. Pequeño impasse. Pequeño impasse es que uno llegue media hora tarde al almuerzo que planearon los papás por el día de la madre. Pequeño impasse. Pequeño impasse es, no sé, que a uno se le desamarre el cordón del zapato y se raspe la rodilla. Pequeño impasse. Pero que a uno se le meta el maldito río Cauca dentro de la casa, eso no es un pequeño impasse. Gracias.